Lo primero que quisiera decir esta mañana es que nuestra selección Colombia nos ha dado una gran satisfacción. Y como esta es mi primera intervención después de ese gran triunfo, pues quiero enviarles desde aquí, desde este sitio tan simbólico, a nombre, por supuesto, de todos los soldados de tierra, mar y aire, de todos los policías y de todos los colombianos, una felicitación muy efusiva a nuestra selección, al profesor Pekerman. Hicieron un partido impecable, dejaron muy en alto el nombre de Colombia y por eso queremos manifestarles a nuestro equipo, a nuestra selección, nuestra inmensa satisfacción y la gran alegría que siente el pueblo colombiano. Y también, como suelo decirles a nuestras fuerzas especiales cada vez que reportan un triunfo, un objetivo de alto valor que cae, siempre les digo, maravilloso, felicitaciones, así se hace, vamos por el otro. Entonces, en este caso, vamos por Senegal el próximo jueves. Este ejercicio de rendición de cuentas lo estamos haciendo con todos los ministerios. Yo le agradezco mucho al señor ministro de Defensa esa ruptura del protocolo y le agradezco mucho sus palabras. Y en cierta forma, esta rendición de cuentas sí es como lo hemos hecho con los demás ministerios, que se ha hecho durante todo el gobierno. En mi caso, tiene esa connotación especial que yo llegué del Ministerio de Defensa a la Presidencia de la República y en cierta forma es una rendición de cuentas de 8, pero también de 12 años. Y vamos a hacer esta rendición de cuentas en forma muy práctica, como lo hemos hecho durante los diferentes ministerios y eventos. Dígale a este que… primero voy a decir unas palabras introductorias y después vamos a hacer un conversatorio para que a través de esa conversación con el señor ministro y con los señores comandantes de nuestras fuerzas militares y el director de la policía, el país se entere del inmenso avance, del gran paso que se ha dado en materia de defensa, en materia de fuerzas militares, en materia de policía, en estos últimos 8 y 12 años. Yo quisiera muy brevemente referirme a los aspectos más importantes de una fuerza, de cualquier fuerza, en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo más importante que puede tener una fuerza militar, una fuerza policial? ¿Cuál es su activo más importante? Se llama legitimidad. La legitimidad que le da la Constitución como garantes de los derechos de los colombianos, como garantes de la democracia, y también la legitimidad que sale del pueblo, que sale de los ciudadanos, porque creen en sus fuerzas, porque son los únicos que tienen derecho a portar un arma y que por consiguiente tienen que portarla de una manera muy especial, respetando los derechos de todos los colombianos. Y en esto de la legitimidad, a mí me produce un inmenso orgullo, como presidente, como colombiano, como perteneciente a las fuerzas militares, porque cuando uno ha portado el uniforme militar, nunca deja de portarlo en el corazón. Me produce un inmenso orgullo ver la transformación que nuestras fuerzas han tenido en estos últimos años. La doctrina que hemos introducido para tener los derechos humanos como una de las prioridades fue un trabajo que se hizo muy perseverante, muy efectivo, y fueron cambiando el paradigma y la mentalidad, y yo creo, y lo dicen los expertos internacionales que nos ayudaron en este proceso, por ejemplo, el ejército británico, que la transformación de nuestras fuerzas fue realmente espectacular en materia de tiempo y de resultados.
Y uno de los resultados que yo siempre menciono, que combina además otros aspectos, es el resultado de la operación Jaque. Al final de la operación, cuando la estábamos diseñando, que quedaban 250, 300 guerrilleros expuestos después de que el helicóptero saliera con los secuestrados. Y fueron las propias fuerzas, el propio comandante general de ese entonces, el propio comandante del ejército, los que sugirieron, no, hagamos una operación totalmente limpia, respetemos esta situación, que eso es un triunfo mucho más contundente, y así fue. Recuerdo también uno de los consejos que me dio a mí un gran general, el general Valencia Tovar, cuando al comienzo me dijo, ministro, porque en ese momento estaba yo de ministro, me dijo, considere a los guerrilleros de las FARC y a los enemigos de hoy no como enemigos, sino como adversarios. Eso tiene una connotación muy importante. El enemigo hay que exterminarlo. La connotación de enemigo es exterminación. La connotación de adversario es vencerlos. Y somos todos hijos de una misma nación. Y por eso, si uno los ve como adversarios y los vence, esto es mucho más importante para el futuro de la patria. Eso me quedó a mí sonando siempre y me sigue sonando. Y eso contribuyó enormemente a ese cambio de cultura que introdujimos en las fuerzas militares y en la policía. Y eso ha tenido unos resultados maravillosos, porque efectivamente esa legitimidad de las fuerzas militares y de la policía, de nuestras Fuerzas Armadas, se ha venido incrementando año tras año, al punto que hoy lo protocolizamos hace unas semanas en Bruselas, nos aceptaron como socios globales en la OTAN. Eso no se hace todos los días con cualquier fuerza. Es el reconocimiento de unas Fuerzas Armadas, de unas fuerzas militares que realmente han logrado superar un nivel que merece ser considerado como socio global de la OTAN, a la altura de países como Japón, como Corea del Sur, como Australia. Y eso no hubiese sido posible si no hubiésemos logrado que en materia de legitimidad y de derechos humanos las fuerzas hayan llegado y superado unos estándares que hace 12 años no nos imaginábamos. Pero la prueba más contundente de la legitimidad de nuestras fuerzas lo da la opinión pública cada vez que hacen una encuesta. Cuando dicen la favorabilidad de las instituciones colombianas, ahí están nuestras Fuerzas Armadas de primero. Eso demuestra que efectivamente esa legitimidad se ha logrado, ese activo se tiene y es algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos a todos los colombianos, a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, pero también nos debe de obligar a mantener ese activo y a acrecentarlo todos los días. Otro punto muy importante para cualquier fuerza, las capacidades. Una Fuerza Armada que no tenga las capacidades necesarias para cumplir con su misión, con su objetivo, pues es una Fuerza Armada que no tiene razón de ser. Por eso la capacitación, tanto en los equipos como en el capital humano, es fundamental. Y ahí también, si nos retrotraemos a 8 años o a 12 años, el cambio ha sido realmente importante. La gente se le olvida, nosotros mismos, dentro de las propias fuerzas, se nos olvida lo que teníamos y nuestras capacidades hace unos años y lo que tenemos hoy. Ahí ha habido un cambio también muy importante. En el capital humano, en la calidad del entrenamiento, en
todo lo que tiene que ver con los cursos, la preparación. Para darles solamente un ejemplo, cuando comencé como presidente de la República, les dije a los señores comandantes y al director de la policía: necesito que todas las escuelas de formación de nuestros oficiales tengan la acreditación que expide el Ministerio de Educación como una universidad de alta calidad. Eso es muy importante. Las universidades que hoy tienen esa acreditación la tienen porque han hecho un gran esfuerzo en mejorar su excelencia académica. Y le dije a los comandantes y a los directores de ese entonces de las escuelas: necesito llegar al final de mi presidencia con todas las escuelas acreditadas. Y afortunadamente han cumplido. La última fue la Escuela de Aviación, allá en Cali, que fue acreditada por el Ministerio de Educación. Eso es un pequeño ejemplo de todo lo que se ha venido haciendo para mejorar la calidad humana, el capital humano de nuestras Fuerzas Armadas. Toda institución, armada o no armada, se compone en el fondo y a la larga de personas, y toda institución funciona de acuerdo a cómo funcionan esas personas. Así tienen principios, si tienen valores, si tienen visión, si tienen eficiencia, si tienen transparencia. Y nuestras fuerzas han logrado incrementar todos esos adjetivos que acabo de mencionar en forma muy importante durante estos últimos años. En materia de doctrina, de las capacidades para poder producir resultados, ahí hemos estado siempre pendientes de estar a la vanguardia, de aprender de los mejores, de utilizar lecciones de otros países y lecciones nuestras para poder tener eso que yo llamo la doctrina o la filosofía del mejoramiento continuo. Y nuestras fuerzas han logrado hacer eso y tienen ya el chip del mejoramiento continuo en su institucionalidad, cosa que es bien, bien importante. Todo lo que hemos transformado las fuerzas, sus comandos conjuntos, lo que hoy se ve en las operaciones, la cooperación entre las diferentes fuerzas militares y la cooperación con la policía, eso ha incrementado sustancialmente la eficiencia y la efectividad de sus operaciones. Un ejemplo que también utilizo con mucha frecuencia: la inteligencia. Cómo la inteligencia antes era totalmente separada. Cada fuerza manejaba su propia inteligencia, no compartían la información y por eso nunca había caído ningún alto miembro del secretariado de las FARC, para darles un ejemplo concreto. Todo eso se modificó con ayuda externa, con los que mejor conocen ese tipo de temas y de desafíos. Personalmente me fui a la Gran Bretaña, a donde el primer ministro, amigo mío, y le dije: ayúdeme, que ustedes tienen la mejor inteligencia del mundo. Nos ayudaron, nos siguen ayudando hoy, y esa inteligencia dio pie también para una modificación muy importante en la forma de hacer las operaciones, y todo eso nos ha dado los resultados que ahora vamos a mencionar y a discutir en la conversación. Inclusive hasta nos estamos ganando, así como la Selección Colombia está ganando a nivel internacional sus partidos, aquí nuestras fuerzas especiales que compiten en las especies de olimpiadas con las fuerzas especiales de toda América. En los últimos 11 años, 12 años, hemos sido victoriosos. ¿Cuántas veces, General Mejía? ¿Cuántas? 8 de 11. Y competimos con Estados Unidos y con Canadá y con Brasil y con Argentina. Y eso también nos muestra esas capacidades, cómo siguen acrecentándose. El impuesto al patrimonio que se aprobó
hace 12 años. Y ahí fuimos, y el doctor Luis Carlos Villegas fue clave cuando estaba de presidente de la ANDI, que le dije, ayúdeme a convencer a los empresarios que paguen el impuesto al patrimonio, que paguen un poco más de sus impuestos para fortalecer las Fuerzas Armadas, porque eso les va a convenir muchísimo, porque no hay nada mejor que tener un país en paz, un país tranquilo, un país seguro. Eso inclusive es el mejor negocio que pueden hacer, porque van a aumentar considerablemente el valor de sus activos. Y así fue. Me ayudó a hacer aprobar en el Congreso, tal vez fue el impuesto más fácil que se logró aprobar en muchísimo tiempo. ¿Y eso en qué se tradujo? En mejores equipos, en mejor capacidad para todas nuestras fuerzas. Y es lo que nos permite hoy también decir con mucho orgullo que tenemos las Fuerzas Armadas más preparadas, más capacitadas y mejor equipadas de nuestra historia. Otro punto que para mí ha sido muy importante, que debe ser importante para el gobierno entrante y debe ser importante siempre en cualquier institución, pero sobre todo en una institución como nuestras Fuerzas Armadas, por la inmensa deuda que tiene todo el pueblo colombiano con nuestras fuerzas, y es el bienestar de las fuerzas, de sus familias. Ahí también se ha hecho un gran esfuerzo para ir mejorando ese bienestar, para ir mejorando la calidad de vida de nuestros hombres, nuestras mujeres, de nuestras fuerzas y sus familias. Y la prueba está en los servicios de salud, que cada vez, con los recursos limitados que tenemos, ofrecen unos mejores servicios. Aparte de que también un motivo de inmensa satisfacción en servicios de salud en el Hospital Militar, el pabellón de los caídos en combate está prácticamente desocupado. Y finalmente los resultados. Los resultados es lo que a la larga todo el mundo mide. Muy bien, tenemos unas fuerzas legítimas, tenemos unas fuerzas muy bien capacitadas, tenemos unas fuerzas con un buen bienestar, que a propósito del bienestar, la ley de veteranos, ministro, ya está en el Congreso, ya se aprobó en el primer debate y yo espero que esa ley de veteranos este año se convierta en ley de la República para pagarle a nuestros hombres y nuestras mujeres de nuestras fuerzas una pequeña parte de esa deuda infinita que tenemos todos los colombianos por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo a favor de sus compatriotas. Esos resultados de nuestras fuerzas se pueden resumir en lo que vivimos en las últimas elecciones. El excomandante de las FARC, desarmado, reintegrado, votó por primera vez en su vida y votó como jefe de su partido político. Eso es la paz. Y la paz, queridos amigos, lo he repetido y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad, es el objetivo último de cualquier soldado, de cualquier combatiente. La paz es lo que busca. Nadie se va a la guerra simplemente por hacer la guerra. Se va a la guerra para lograr un objetivo, y el más sublime, el más noble, el más importante, el que el país más necesitaba, era acabar con las FARC, era tener paz en todas esas regiones que sufrieron durante más de medio siglo ese conflicto interno, que cada vez con más fuerza salen a relucir esos horrores que significó ese conflicto interno. Y eso no se hubiera logrado, eso no hubiese sido posible, sino eso por el sacrificio y los resultados de nuestros soldados de tierra, de mar, de aire, nuestros policías. Ahora también podremos
profundizar más esos resultados, pero esa paz que hoy estamos comenzando a construir, y cada vez que voy a las regiones que fueron más afectadas por el conflicto, los testimonios de la gente, el agradecimiento de la gente con nuestros soldados, con la paz, es algo que me produce a mí una inmensa satisfacción. Y ese reconocimiento es un reconocimiento a quienes lograron ese propósito, ese objetivo. Todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas tienen un distintivo morado, ¿no?, que quiere decir la B de la victoria, porque la victoria, y se los dije desde el comienzo, fue la paz. La paz es la victoria para nuestras fuerzas. Y fue un proceso difícil, un proceso lleno de complejidades y de obstáculos, pero recuerdo muy bien cuando comenzamos, y comenzamos con el pie derecho, porque mis antecesores habían pensado erróneamente que nuestros soldados, nuestros policías, estaban interesados en la guerra, que porque si no perdían su importancia o perdían su presupuesto, un prejuicio totalmente equivocado. Los más interesados en la paz eran y son nuestros soldados y nuestros policías, porque ellos son los que sacrifican su propia vida en ese conflicto armado, en esa guerra. Y por eso comenzamos con el pie derecho, consultándoles, contándoles y pidiendo su compañía desde el primer día en que pensamos en iniciar este proceso. Y luego, meses más tarde, fuimos a Tolemaida y delante de un número muy importante de generales y de oficiales les prometí solemnemente: ustedes nunca repetirán esa situación en donde nuestros soldados que están defendiendo la democracia acaban en una cárcel y los que atacan nuestra democracia acaban en puestos elegidos por el pueblo. Eso no se va a volver a repetir. Y les prometí que nunca estarían en la mesa de negociación como pretendían las FARC y como pretende cualquier grupo armado insurgente en cualquier parte del mundo y como lo han logrado en la inmensa mayoría de los acuerdos de paz. Pongamos a las Fuerzas Armadas en la mesa de negociación y entre los dos decidimos el futuro de las fuerzas. Esa fue una línea roja que se respetó permanentemente. Y como garantes estuvieron dos generales de la República, los más prestigiosos, diría yo, tanto de la policía como fue el general Naranjo, como del ejército como fue el general Mora. Nunca se dejó discutir el futuro de las fuerzas. Y también les dije ese día en Tolemaida: cualquier beneficio que tengan las FARC en materia de justicia transicional lo tendrán los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, en forma diferenciada, pero también al mismo tiempo tendrán unos beneficios equiparables, porque no sería justo mantener esa creencia y esa doctrina que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los miembros de un Estado, que los demás no son violadores de los derechos humanos. No, si hay unos beneficios, porque la justicia transicional tiene como principio fundamental los derechos humanos, hay que darle el mismo tratamiento a ambas partes, y eso se ha respetado. Y también les dije yo a nuestros oficiales: y esa justicia para ustedes será consultada y negociada con ustedes, no con las FARC. Y así ha sido. Y ha sido un proceso de consultas permanentes. Y llegamos a una
situación, yo diría, muy conveniente para nuestras Fuerzas Armadas, porque ya tiene el beneplácito de la Corte Penal Internacional, ya tiene el beneplácito de las organizaciones de derechos humanos que antes se oponían a que a las fuerzas militares se les diera algún tipo de prerrogativa. Por eso, mi llamado hoy también es a que el Congreso de la República apruebe el protocolo de la JEP, los procedimientos de la JEP, el próximo martes o mañana mismo, porque a las Fuerzas Armadas de Colombia les conviene. No es cierto, óigase bien, no es cierto que nuestras fuerzas quieran lo que algunos pretenden decir que quieren un espacio especial con magistrados especiales dentro de la justicia transicional. Eso no es lo que le conviene a nuestras fuerzas y ahora le preguntaremos directamente a los comandantes, eso no es lo que les conviene, porque inmediatamente los pondrá nuevamente en la lupa de la Corte Penal Internacional, porque qué trabajo costó que aprobaran o que le dieran la bendición a esta justicia transicional para las fuerzas militares. Y finalmente, en materia de resultados, este ingreso como socio global a la OTAN le da a nuestras fuerzas un horizonte muy promisorio. Les he venido diciendo a los comandantes, ustedes son unos héroes, el mundo entero los está admirando, aprovechen también ese activo, aparte del de la legitimidad, para proyectarse hacia el futuro en un mundo moderno como instituciones modernas, como un ejército moderno, como una fuerza aérea moderna, como una armada moderna, como una policía moderna. Hagan el esfuerzo para mantenerse siempre a la vanguardia, siempre acoplándose a las nuevas circunstancias, que es la inteligencia institucional, siempre tratando de mejorar sus procedimientos. Y afortunadamente, en estos últimos años hemos visto un esfuerzo inmenso, liderado por cada uno de los comandantes y con el director de la policía, para proyectarnos hacia el futuro. Y eso le estamos dejando al próximo gobierno. Las mejores fuerzas, pero también una hoja de ruta en cada una de ellas, para que mantengan ese liderazgo y cada vez sean más importantes en el escenario internacional. Y ya lo son. A mucho honor para Colombia, cuando la Fuerza Aérea va invitada especial a los ejercicios aéreos más sofisticados, más importantes del mundo, cuando nuestro ejército lo reclaman en diferentes latitudes para que vayan o para que vengan aquí a que entrenen los ejércitos de otros países, porque la capacidad de nuestro ejército ya es conocida mundialmente. Nuestra Armada Nacional participando en ejercicios en Somalia, invitados por la OTAN, y nuestra policía entrenando miles y miles de oficiales, de suboficiales, de agentes en la lucha contra el narcotráfico. Y hablando de la lucha contra el narcotráfico, aquí estamos muy bien dirigidos y muy bien encaminados en la política que hemos puesto en marcha. Hoy posiblemente, o hoy se hará pública una cifra que publica Estados Unidos todos los años sobre aumento o disminución de cultivos ilícitos. Me dicen que viene una cifra mucho menor de la que se esperaba, que hay un incremento, pero que es menor del que se esperaba. Pero eso es una cuestión coyuntural. Lo importante es tener un plan, una estrategia. Y por primera vez, Colombia tiene un plan y una estrategia viable y efectiva para poder combatir este flagelo con más eficacia. Llevamos 40 años. Somos los que más hemos combatido el narcotráfico en el mundo entero.
Hemos liderado discusiones nacionales e internacionales. ¿Quién fue el país que logró convencer a la OEA, a Estados Unidos, al presidente Obama, que hiciéramos estos ejercicios allá en Panamá para tratar de ser más creativos en esta guerra mundial contra las drogas que no se ha ganado? Que por el contrario, después de 45 años, una guerra que no se gana es que se perdió esa guerra. Entonces tenemos que ser innovadores, creativos. Una guerra que nos ha costado a los colombianos más que cualquier otro país, sacrificios de todo tipo, pero hemos aprendido, y hemos aprendido a un costo muy alto, y esas lecciones aprendidas nos han permitido diseñar una estrategia por primera vez, porque la paz nos ha permitido que esa estrategia se pueda poner en marcha. Antes era imposible. Antes llegábamos a la erradicación de los cultivos ilícitos, los erradicábamos, los fumigábamos y al día siguiente volvían a sembrarse, volvían a plantarse. Y eso era una bicicleta estática con un sacrificio inmenso. Ahora por primera vez tenemos un plan, tenemos una visión y podemos ser efectivos. Gracias también a la paz, porque ahí tenemos que ser muy sinceros, sin esa paz no hubiese sido posible iniciar una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos. Esto lo vamos a discutir mañana mismo en la Comisión de Estupefacientes para ratificar y presentarle al mundo un plan serio, un plan bien hecho, un plan viable. Es muy fácil venir a criticar a Colombia que porque se le aumentaron los cultivos ilícitos, pero midan las otras circunstancias y los otros indicadores, la efectividad de las incautaciones, cuántos miembros de las mafias hemos extraditado, el esfuerzo inmenso que hemos hecho y que seguiremos haciendo, pero tampoco nos pueden pedir que acabemos con el negocio de la noche a la mañana mientras los consumidores siguen consumiendo y siguen ahora legalizando el consumo de muchas de las drogas que se están produciendo. Esto necesita una discusión internacional y eso es lo que Colombia ha venido promoviendo. Les mencionaba la discusión en la OEA y qué tal la discusión en Naciones Unidas, una asamblea especial en el año 2015, una asamblea especial de Naciones Unidas dedicada a este tema. ¿Y quién la propuso? ¿Quién la promovió? Colombia, porque somos las primeras víctimas de este flagelo, un flagelo que nosotros solos no podemos vencer. Pero ahí están nuestras fuerzas, siempre dispuestas a estar también en la primera línea, cada vez con más efectividad. Ahora se habla de una molécula mágica que va a acabar con los cultivos. No existe esa molécula mágica, no existe. Si existiera, hacía rato la estaríamos utilizando. Lo que sí estamos ensayando son nuevos sistemas. Ahora tenemos la tecnología de los drones, que van a estar mucho más cerca de los cultivos. Entonces no tenemos el peligro de que la aspersión cause esos daños que la propia Corte Constitucional nos dijo que si se causaban no podíamos asperjar. Estamos ensayando esos drones y mientras tanto estamos erradicando forzosamente y mientras tanto estamos por primera vez sustituyendo los cultivos por cultivos lícitos y por primera vez podemos llegar a comprarles esos cultivos lícitos a esas zonas gracias a la paz. Y qué bueno que el Senado de los Estados Unidos, que vive pendiente de este tipo de temas, hace un par de días, aprobó la cifra de $191 millones de ayuda para Colombia, muy por encima de la que había propuesto la propia administración Trump, que había propuesto 245.
y el Senado, esa política bipartidista que hemos mantenido con Estados Unidos y que ha sido muy fructífera, dijo, no señores, Colombia está haciendo un esfuerzo muy importante, y nos vino y nos expuso unos planes que nos parecen lógicos y viables, y no le vamos a dar 245, le vamos a dar 391 millones de dólares, y esa fue la cifra que aprobaron el jueves o el viernes pasado. Eso es una demostración de la credibilidad de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía, de nuestra política. Por eso, qué bueno, después de todos estos años, poder decir con orgullo que le dejo al próximo gobierno y a las próximas generaciones las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia. Muchas gracias.